La sociedad moderna, tal y como la conocemos hoy en día, se ha construido en gran parte gracias al hormigón. Este material es ideal para la construcción, es duradero, muy versátil, no inflamable, pero también es muy contaminante. Por cada tonelada de cemento fabricado, que es el componente principal del hormigón, se emite aproximadamente 1 tonelada de dióxido de carbono. Teniendo en cuenta que cada año se producen aproximadamente 4.000 millones de metros cúbicos de cemento y que en los próximos 40 años se espera construir una ciudad como Nueva York cada mes, estamos ante un gigantesco problema. En total, hoy en día, la industria del cemento es responsable del 8% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Pero las previsiones apuntan a que este dato podría empeorar si no se toman las medidas necesarias. Entonces, ¿qué podemos hacer? En Tendencias Tecnológicas nos hemos propuesto la misión de explorar las alternativas de las que disponemos para convertir la industria de la construcción en una industria sostenible y respetuosa con el medio ambiente. En este primer vídeo vamos a empezar respondiendo a la pregunta de si podemos convertir el hormigón en verde. El hormigón, o también llamado concreto, es un material de construcción formado por una mezcla de arena, cemento, grava y agua. La mayor parte de las emisiones asociadas al hormigón en realidad provienen de la producción del cemento, siendo en la actualidad el cemento Portland el principal ingrediente del hormigón. Veamos cómo se obtiene el cemento y por qué es un proceso tan contaminante. En primer lugar, se calienta una mezcla de piedra caliza, arcilla y otros componentes minoritarios a temperaturas cercanas a los 1500 grados centígrados. El resultado de este proceso es una masa dura que se muele para obtener el clinker, que tiene la forma de gránulos o pequeñas bolas de entre 0,5 y 25 milímetros. Posteriormente, estos gránulos triturados se mezclan con yeso y diferentes aditivos para fabricar los distintos tipos de cemento. Durante el proceso, el dióxido de carbono se genera por dos vías. En primer lugar, para poder calentar las materias primas a esas temperaturas tan elevadas de 1500 grados centígrados, es necesaria mucha energía, que mayoritariamente proviene de la quema de combustibles fósiles que emiten CO2 a la atmósfera. Y en segundo lugar, los productos de la propia reacción de calcinación de la piedra caliza o carbonato cálcico para obtener el clinker son calcio y dióxido de carbono. Con la tecnología actual de fabricación de cemento es imposible producir cemento sin generar dióxido de carbono. Entonces, ¿de qué soluciones disponemos para convertir el hormigón en verde? Una de las soluciones, que es bastante obvia, es la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables, pero así se resolvería solo parte del problema, ya que aproximadamente un 40% de las emisiones de dióxido de carbono asociadas con la producción del cemento provienen de la energía que se utiliza en el proceso de calcinación, mientras que más del 50% de las emisiones provienen de la propia reacción de calcinación para obtener el clinker. Por eso, para resolver el problema de la contaminación del cemento, hay que reinventar el proceso de producción del clinker. Otra posible medida es el reciclaje de los escombros. En la actualidad se genera un gran volumen de residuos en el sector de la construcción, principalmente por las demoliciones de edificios antiguos que suelen acabar en vertederos. Ahora se está tratando de reciclar estos residuos. Se separa el hormigón, que se vuelve a moler para obtener áridos que se utilizan como materia prima para producir nuevo hormigón. Pero el hormigón, a diferencia de otros materiales, cuenta con una característica muy importante: tiene la capacidad de almacenar grandes cantidades de dióxido de carbono. Son muchas las empresas que están estudiando la posibilidad de descarbonizar su producción al capturar el CO2 y secuestrarlo en el propio hormigón. Una de estas empresas es Blue Planet, que ha desarrollado un proceso de producción de áridos sintéticos a partir de residuos industriales. El proceso consiste, por un lado, reciclar el calcio procedente de los residuos de las demoliciones y combinarlo con dióxido de carbono para producir áridos sintéticos.
En cada tonelada de áridos producidos, de esta manera se almacenan hasta 400 kilogramos de dióxido de carbono, evitando su emisión a la atmósfera. El hormigón fabricado de este modo es neutro en carbono. Se siguen produciendo todas las emisiones durante el proceso de fabricación del cemento, pero estas emisiones son compensadas con la cantidad de dióxido de carbono capturado, ya que esta podría igualar la cantidad de CO2 que se emite durante la fabricación del cemento. Otra empresa del sector es Carbon Cure. Esta también inyecta dióxido de carbono en el hormigón. Gracias a su tecnología basada en nanopartículas, han conseguido reducir la cantidad de cemento necesaria al incorporar el dióxido de carbono en la reacción, creando un hormigón más resistente. Por cada metro cúbico de hormigón pueden secuestrar unos 17 kilogramos de dióxido de carbono. La misión de la empresa es reducir 500 megatoneladas de CO2 al año, el equivalente a las emisiones de 100 millones de automóviles. Para ello, están incorporando su tecnología en las plantas existentes de hormigón. La empresa que está haciendo los mayores avances en el sector es Solidia Technologies. Esta no solo se centra en secuestrar dióxido de carbono en el hormigón, sino que ha modificado la reacción para producir el cemento. Cambiando las proporciones de los materiales que conforman el cemento, consiguieron reducir la temperatura del proceso de calcinación de los 1500 grados centígrados a los 1200 grados centígrados. Esto supuso un 30% de ahorro energético, lo que se traduce en un 40% menos de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Otra de las innovaciones que incorpora la tecnología de Solidia es el revolucionario proceso de curado del hormigón, que en vez de agua utiliza dióxido de carbono que es secuestrado en el hormigón. La industria del hormigón es un gran responsable del consumo de agua potable. Su producción supone el 9% de las extracciones de agua destinada al uso industrial. Así, gracias al innovador proceso de curado a base de CO2, la empresa Solidia ayuda en la conservación del agua. Pero no todos son ventajas. Su principal problema es que su proceso únicamente es viable en un ambiente controlado. Por eso solo pueden fabricar bloques de hormigón. Su tecnología no se podría emplear en la fabricación del hormigón fresco que se suele utilizar en las obras de construcción, que representa unas 3/4 partes del total del hormigón utilizado a nivel global. La empresa es consciente que para conseguir sus objetivos de reducir las emisiones de dióxido de carbono a la mitad, debe mejorar su tecnología para que no dependa de un entorno controlado para la fabricación de su hormigón verde. Solidia cuenta con el apoyo de líderes en el sector de la construcción, como el grupo Holcim, quienes confían en su tecnología. Las soluciones que hemos comentado hasta ahora consiguen reducir las cantidades necesarias de cemento o compensar las emisiones de dióxido de carbono secuestrando el CO2 en el hormigón. Pero, ¿es posible sustituir el cemento Portland por otro tipo de materiales que no generen emisiones de dióxido de carbono? Pues este es el objetivo de la empresa Carbicrete, que ha desarrollado un método de producción de hormigón que consigue reemplazar el cemento tradicional a base de calcio por escoria de desechos de la industria siderúrgica, eliminando por completo la necesidad de cemento. Básicamente las escorias, que son un subproducto de desecho del proceso de fabricación del acero, se mezclan con dióxido de carbono capturado en las plantas industriales para fabricar bloques de hormigón que son negativos en carbono. La tecnología de Carbicrete, al igual que la de Solidia, está limitada a la producción de bloques de hormigón, ya que el proceso de curado con dióxido de carbono solo puede tener lugar en el entorno controlado de una fábrica. Esto, como ya hemos explicado, impide su uso en el hormigón premezclado líquido que se moldea y cura en el sitio para crear, por ejemplo, las cimentaciones de los edificios. Tanto Solidia como Carbicrete están investigando en mejorar su tecnología para poder aplicarla también en el hormigón fresco. A lo largo de este vídeo hemos visto que son varias las empresas que están desarrollando tecnologías pioneras para convertir el hormigón tradicional en verde, aunque sus procesos aún cuentan con diferentes limitaciones que con más investigación e inversión de capital tal vez se podrían llegar a solventar en los próximos años o quizás décadas.
Pero mientras tanto, ¿qué otros materiales podemos utilizar para sustituir el hormigón tradicional? Este será el tema del segundo vídeo de esta serie. Para no perdértelo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para ser de los primeros en ver nuestros vídeos.